Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estupendamente. Muchas gracias por preguntar. Estupendamente en primer lugar por el libro del que os quiero hablar en este vídeo, porque es sumamente especial para mí por muchos motivos, tanto a muchas cosas que han ocurrido a lo largo del proceso de edición, pero también para lo que supone para Trotalibros Editorial, la editorial de este canal. Es que hoy os quiero hablar de Valle de Nubes, la continuación de uno de los ya clásicos de Trotalibros Editorial, como es Canción del Ocaso de Louis Grassic Gibbon. Ya llevamos 2/3 partes de la trilogía escocesa publicadas. Pero también estoy estupendamente porque ahora mismo, mientras estoy grabando este vídeo, quedan solo 16 días para Sant Jordi. Sin duda mi día favorito del año, antes como lector, pero ahora como editor. Y además ya será el tercer Sant Jordi de la editorial y nunca lo he podido celebrar con normalidad todavía, porque el primer Sant Jordi fue el de la pandemia y solo pude estar aquí en Andorra porque en Barcelona no me dieron plaza, no me dieron ubicación por el tema pues de la separación. Bueno, olvidémoslo. Luego el segundo Sant Jordi, el del año pasado, finalmente me dieron una ubicación en Plaza de la Universitat en Barcelona, pero llegó un tiempo, una climatología, no sé, inaudita. Viento huracanado, granizo, rachas de sol, de lluvia, de diluvio. Fue terrible. Y tuve que irme porque se estaba mojando. Bueno, fue un desastre absoluto. Y tengo toda mi fe, todas mis esperanzas depositadas en el Sant Jordi de este año. El 23 de abril de este año ya me han dado ubicación. Estaré en el carrer Còrsega con Avinguda Diagonal. Tocando diagonal una pequeña calle que toda la gente de Barcelona me ha dicho que es preciosa, que une el Paseo de Gracia y la Rambla de Cataluña, justo donde está la Font de la Granota, la fuente de la rana. Así que allí me podréis encontrar a lo largo de todo el 23 de abril. Me vendrá a ayudar Andrea, me vendrá a ayudar Marisa. Estaremos todo el día ahí con todo el catálogo de Trotalibros Editorial disponible, con marcapáginas de regalo, con ejemplares de Feliz Navidad Señor Chips, por si alguien no aprovechó la promoción navideña. Vendrá Jordi Vila al Clos, el ilustrador de Adiós Señor Chips, a firmar. Bueno, será aquello una fiesta, estoy segurísimo. Espero que sea así, porque si no yo ya me derrumbo. A la tercera va la vencida, gente. Me hace muchísima ilusión que os paséis a saludar, veros, desvirtualizaros, reencontraros. Y bueno, no me quiero alargar más porque de verdad que el libro del que os quiero hablar hoy es canela fina. Bienvenidos a Trotalibros. Lealtad y fidelidad, patriotismo, amor, cánticos susurrantes de viejos dioses muertos que en su momento habían sido venerados en círculos de piedras, cristiandad, socialismo, nacionalismo, todos ellos tan solo nubes que recorrían el valle del mundo con hombres que los seguían como a dioses, solo nubes que pasaban y se acababan, se disolvían y llegaban a su fin, nada permanecía sino el mismo buscador, él y las colinas eternas. Louis Grassic Gibbon era el seudónimo de James Leslie Mitchell, un escritor, historiador y periodista escocés que, a pesar de morir muy joven, revolucionó, cambió para siempre y completamente la literatura escocesa y fue admirado por el mismísimo H.G. Wells. Y de todos sus libros, sin duda, su obra maestra fue su trilogía escocesa, cuyo primer volumen todos conoceréis, es Canción del Ocaso. Publicado en 1932, ha sido votado por los escoceses como el mejor libro escocés de todos los tiempos. Es su clásico, su imprescindible, la novela
que los escoceses consideran que retratan mejor la idiosincrasia, la cultura y la historia de Escocia. No me voy a alargar mucho con Canción del Ocaso porque en este vídeo os quiero hablar de su continuación. Os dejaré la reseña por aquí arriba y básicamente diré que esta es la historia de Chris, una mujer. A lo largo de su infancia, Chris se verá obligada a decidir entre lo que ella considera su yo inglés y su yo escocés. El yo inglés viene a identificarse con las ganas de prosperar, de convertirse en maestra, de leer, de adquirir cultura, mientras que su yo escocés es este amor por la tierra, es, digamos, el oficio tradicional de trabajar la tierra como han hecho sus antepasados antes que ella. Y luego, a lo largo de su juventud, vemos cómo se enamora, cómo va superando diferentes dificultades y muy especialmente el tiempo de la Primera Guerra Mundial, que a pesar de librarse muy lejos del ámbito rural de Kinradi, esa comunidad rural donde se ambienta toda la acción, tiene muchísimas implicaciones en la sociedad escocesa. Tantas que, pues, de ahí viene la Canción del Ocaso, ¿no? Es el ocaso de una forma de existir, de un tipo de sociedad que va a terminar para siempre con este conflicto bélico internacional. A partir de aquí, aviso para los que sois un poco maniáticos con el tema spoilers, va a haber spoilers de Canción del Ocaso, porque es que Valle de Nubes parte de donde termina Canción del Ocaso y es imposible hablaros de Valle de Nubes sin hablaros de Canción del Ocaso. Así que, si no habéis leído Canción del Ocaso todavía y no os gusta que os hagan ningún spoiler sobre la trama, dejad de ver este vídeo y comprad Canción del Ocaso, que además esta segunda edición con el nuevo material de tapa, el subtítulo de trilogía escocesa, la traducción revisada, bueno, es una maravilla. Pues bien, el punto de partida básicamente es que Chris se ha quedado viuda, su marido Iwan ha fallecido en la guerra y se queda completamente sola con su hijo, el pequeño Iwan. Y en el último capítulo de Canción del Ocaso vemos cómo Louis Russell Gibbon crea una especie de puente para la que será la segunda parte de la trilogía, mostrándonos cómo Chris se casa con un hombre llamado Robert, que es el pastor de la iglesia. Y Valle de Nubes, la segunda parte de la trilogía escocesa, publicada en el año 1933, solo un año después de Canción del Ocaso, parte exactamente en ese punto de partida. Vemos cómo Chris, ahora Chris Colquhoun, forma una nueva familia junto a Robert y a su hijo Iwan. Y enseguida Chris y Robert deciden dejar la comunidad rural de Kinradi y mudarse al cercano pueblo de Szeged. Por lo que la acción se traslada de un ámbito mucho más rural, agrícola, a ya un pueblo, que ya cambia bastante, porque además es que es un pueblo que está cambiando muchísimo. Aunque con este cambio de ambientación, así como con la evolución de sus personajes, cambian muchas cosas de Canción del Ocaso a Valle de Nubes, sigue siendo Louis Russell Gibbon, sigue teniendo esa forma tan especial de narrar, le siguen interesando los mismos temas y en gran parte adopta la misma estructura que en Canción del Ocaso. Si lo recordáis, en Canción del Ocaso vamos siguiendo la historia de Chris, pero de vez en cuando, a mi parecer, con una gran habilidad, Louis Russell Gibbon es como que se desvía un poco, se distrae de la vida de Chris y empieza a explorar la vida de los habitantes de Kinradi, ¿no? Los cotilleos, la vida, ¿no? En Kinradi, para luego, de una forma supernatural, volver a confluir en la trama principal, en la historia de Chris. Pues es exactamente lo mismo en Valle de Nubes, pero a otro nivel, porque ahora ya no estamos en una comunidad rural, sino que estamos en un pueblo, y además un pueblo en crecimiento. Un pueblo, y este va a ser uno de los grandes temas de Valle de Nubes, muy dividido. Y es que gran parte de los habitantes de Szeged trabajan en los telares, que desde el final de la guerra producen yute y da trabajo a gran parte de la población, que al necesitar mano de obra empieza a llegar a Szeged gente de fuera, cosa que hace que el pueblo se divida claramente en dos. Por un lado, en el barrio antiguo, ¿no? en el casco histórico, se instala lo que los habitantes de toda la vida de Szeged llaman la chusma de los telares, es decir, gente pobre, trabajadores, muchos de los cuales lucharon en la Primera Guerra Mundial, que trabajan en los telares y empiezan a exigir
mejoras salariales, mejoras laborales, se empiezan a organizar en sindicatos, representan básicamente la llegada del laborismo a la sociedad escocesa de la época. Y los habitantes de Szeged de toda la vida, repugnados por esa chusma, por esa gente tan baja, se van del casco antiguo y se instalan en el barrio nuevo. Esta división social entre los trabajadores de los telares y los habitantes de Szeged va a estar presente a lo largo de toda la historia de Valle de Nubes. Pero si os parece, dejemos un momento Szeged atrás y entremos en la casa parroquial para conocer a Robert y ver cómo están evolucionando, qué les va ocurriendo a Chris y a Iwan. Y es que aunque Chris sigue siendo muy importante en Valle de Nubes, yo creo que el personaje principal es Robert, su nuevo marido. El joven, robusto y apasionado Robert es el nuevo pastor de la iglesia de Szeged. Aunque tiene algunas secuelas en los pulmones de haber luchado en la Primera Guerra Mundial debido a los gases, etc., en un principio la sensación que nos da es que es un hombre fuerte, que está bien, que adora a Chris y que a pesar de que cada vez que recuerda la guerra se le ensombrece el semblante, está muy entregado a su pueblo, a las cosas en las que cree y sobre todo, cómo no, a la religión y a la iglesia. Sin embargo, a medida que va avanzando la historia, vemos que Robert tiene muchísimas heridas sin cicatrizar en su interior. Robert es muy buena persona, pero la razón por la que es tan feroz en sus pasiones es, yo creo, es mi teoría, para huir de estas heridas interiores, para hacer como que no existen. Y su forma de hacerlo es esto: entregarse a una idea, a una pasión, a una fe, sea esta una fe religiosa o sea la fe en un cambio social como puede ser el socialismo. Sin embargo, esta doble pasión precisamente hace que esté en tierra de nadie, porque el sector de la población más religioso, que asiste a sus sermones a la iglesia y cree en Dios, son los habitantes de Szeged, conservadores, que no quieren cambios sociales, que detestan a la chusma de los telares, mientras que su fe en el socialismo se identifica más con los trabajadores de los telares, que sin embargo son ateos y no creen en Dios, ni en la iglesia, ni en nada de esto. Por lo que en este sentido, desde un principio, vemos cómo Robert no encaja en Szeged porque no está a favor de ninguno de los dos bandos del pueblo. No compra 100% el dogma de ninguno de ellos. Y además Robert no tiene una personalidad que lo haga prudente, sino que cuando ve algo injusto lo dice y lucha por ello. Y es que además se entrega, se deja el alma en lo que cree justo. En este sentido, hace todo lo que puede, se esfuerza al máximo para cambiar el pueblo, que vendría a ser, en la metáfora que crea Lewis Grassic Gibbon en esta historia, hace un esfuerzo para cambiar la sociedad, pero esta se resiste y constantemente se ve desilusionado. Junto a él, como no, nos reencontramos con Chris, la misma Chris que conocimos como Chris Guthrie, que luego fue Chris Tavendale y ahora es Chris Colquhoun. Y esto de los apellidos no lo digo por decir, porque el mayor dilema de Chris en Valle de Nubes es encontrar su propia identidad, su propia voz, su propio lugar en Szeged. Conocemos en Valle de Nubes a la Chris madura y han pasado sus mejores años de juventud. Y más allá de las obsesiones de Robert y el crecimiento de su hijo, de Iwan, que ya no es un bebé, ya no depende de ella, sino que se ha convertido en un muchacho independiente que hace la suya, además extraordinariamente independiente, Chris busca su lugar, porque si bien es una mujer libre, desde que se ha casado con Robert es objeto de constantes chismorreos y críticas. La mujer del pastor, haga lo que haga, será criticada. Aquí en Valle de Nubes, por supuesto, nos volveremos a encontrar con esos pasajes tan bellos que ya estaban en Canción del Ocaso, de la conexión de Chris con la naturaleza, con el entorno y la perspectiva con la que consigue analizar todo lo que sucede a su alrededor, ¿no? De alguna manera
tanto Chris como su hijo Iwan observan el conflicto de clases, el conflicto social de Szeged, las obsesiones de Robert como cosas sin importancia, ¿no? Sienten una gran conexión con la naturaleza y con las cosas eternas. Para ellos todo esto son tonterías momentáneas, y de ahí también sale la metáfora de las nubes. Y finalmente tenemos el personaje de Iwan, que va cobrando más y más protagonismo, y de hecho será el protagonista indiscutible de la tercera y última parte de la trilogía. Aquí Iwan ya no es un niño, sino que ya es un muchacho, y a mí es que tengo que decir que es de mis personajes favoritos. A mí me parece apasionante por la libertad de pensamiento que tiene, ¿no? Recordemos que Valle de Nubes fue publicado en el año 1933 y Louis Grassic Gibbon no tiene ningún problema en mostrar cómo tanto Chris como su hijo Iwan son completamente ateos. No creen en nada del tema de Dios, de la religión, etc. Pero de la misma forma que hace esto, a través del personaje de Iwan, nos muestra la naturalidad con la que trata temas como la sexualidad. O sea, vive estas cosas sin los tabús sociales de la época, e incluso de ahora. O sea, es un muchacho que habla de la sexualidad de una forma mucho más natural que un adolescente hoy mismo. Y esta independencia de espíritu, de pensamiento, que hace que realmente solo lo veamos disfrutar al máximo cuando encuentra objetos prehistóricos por la naturaleza, ¿no? Va coleccionando piezas que va encontrando medio enterradas por los alrededores de Szeged. Para mí, Iwan se está convirtiendo en un personaje absolutamente hipnótico. O sea, cada vez que aparece en la historia me quedo como... pero qué chico más especial. O sea, tengo muchas ganas de saber cómo va a evolucionar. Así, adoptando la estructura de Canción del Ocaso, la trama principal, el hilo conductor, es la evolución de los personajes de Robert, con sus crisis espirituales, sus obsesiones, sus traumas, etc. Chris buscando su lugar en esta nueva realidad, y vemos también cómo va creciendo el personaje de su hijo Iwan. Pero alrededor de esto, por supuesto, está Szeged, que también es un protagonista más. Aunque ambientados en épocas completamente diferentes de la época que retrata Valle de Nubes, el hecho es que Valle de Nubes, como en Norte y Sur de Elizabeth Gaskell y Germinal de Émile Zola, analiza el conflicto de clases en una sociedad que se está industrializando. Realiza un increíble retrato de la sociedad escocesa en los pueblos en la posguerra, a principios de los años 20. Muchos hombres de las clases más bajas fueron al campo de batalla de la Primera Guerra Mundial a luchar y a morir por la patria, y cuando vuelven no están dispuestos a asumir la situación que tenían antes de la guerra, porque han descubierto que ellos y los nobles están hechos de la misma pasta. Ahora buscan igualdad, buscan mejores condiciones, buscan, en definitiva, que se les respete. Y así en Valle de Nubes vamos a asistir a eventos tan importantes de la historia de Escocia como fue la Gran Depresión, el efecto que tuvo en las clases bajas, en las altas, etc. Así como la huelga general en Inglaterra que también lo cambió todo. También, como siempre, Louis Grassic Gibbon combina este retrato de Escocia que realizó a través de la trilogía escocesa con temas más íntimos, como puede ser el de las obsesiones humanas, representados aquí por Robert contra lo eterno, que viene a ser representado por Chris. Y aquí es donde surge la metáfora de las nubes, ¿no? Chris constantemente observa a su marido obsesionarse por una idea de justicia social, de igualdad, de su fe inquebrantable con Dios, con la religión, con la iglesia, y cómo se tortura en sus creencias en este sentido, o sea, tanto en ideología social como en religiosa. Y ella lo mira y analiza a través de Robert el ser humano, cómo nos obsesionamos por cosas que creemos que son fundamentales, que no existe una cosa más importante que esta, que estamos dispuestos a morir por esa idea. Y sin embargo esa idea no es más que una nube que se desvanece y luego nos quedamos solos, porque lo único eterno es la naturaleza, etc., ¿no? Y Chris lo hace también pensando en la historia, ¿no? Como han habido grandes guerras en la historia donde han ido soldados pensando que estaban luchando por una idea de sociedad
por una patria, pero sin embargo, ¿qué es una patria? Sino una nube que tiene una forma muy específica, muy concreta, muy determinada, pero luego se desvanece y no es nada. Yo me identifiqué muchísimo con esta reflexión, porque yo también la verdad es que soy una persona un poco como Robert, que me obsesionó por una cosa, y para mí es lo más importante, y luego el tiempo, cuando te da perspectiva dices, es que realmente es una tontería. Y bueno, Louis Grassic Gibbon aborda multitud de temas. Por ejemplo, a través del personaje de Ewan retrata la creciente presencia de la cultura inglesa sobre la cultura escocesa que va desapareciendo, que se va viendo sustituida por el inglés, ¿no? Ya solo el idioma, el inglés, va sustituyendo el escocés. Una de las cosas que me alucinan de la trilogía escocesa es la forma en la que Louis Grassic Gibbon introduce cada uno de los libros y cómo los divide. En Valle de Nubes, como en Canción del Ocaso, el primer capítulo es una especie de introducción que te da perspectiva histórica, en este caso a Szeged, ¿no? En Canción del Ocaso era Kinradi, pero que te da esa sensación. Es un primer capítulo muy denso, donde pasan muchas cosas, pero es que Louis Grassic Gibbon, que era historiador, recorre toda la historia de Szeged desde los primeros tiempos, ¿no? Cómo se formó, las guerras que hubo en la Edad Media alrededor de Szeged, de su castillo, cómo la familia noble que todavía en la época en la que retrata Valle de Nubes ocupa el castillo de Szeged, cómo llegó aquí, por qué, y que hace que cuando tú llegas a Chris y a Robert, tú ya sabes toda la historia de Szeged, antes de que ellos lleguen y se instalen allí. También la división, si ya me encantó ver cómo Louis Grassic Gibbon dividió Canción del Ocaso con las etapas por las que pasa un campo, o sea, la siembra, la arada, la germinación, la cosecha, el campo sin arar, o sea, toda la historia está dividido para transmitir la idea del tiempo como un círculo, ¿no? Como el ciclo por el que pasa el campo escocés. Valle de Nubes está dividido por tipos de nubes. Cirros, cúmulos, nimbos, son tipos de nubes, de formaciones de nubes que dan título a cada una de las partes de Valle de Nubes y además aparecen en la historia simbolizando algo, ¿no? Los tipos de nubes que se forman cuando no hay un tiempo adverso, cuando el viento está en calma, los que se forman cuando se aproxima una tormenta, etc. Nos volvemos a encontrar con ese estilo tan característico de Louis Grassic Gibbon, este estilo tan lírico, evocador, casi como una canción, ¿no? Se desarrolla, y la forma natural en la que salta de la historia de los habitantes de Szeged a la historia de la familia de Chris, de una forma muy pero que muy fluida. Pero si tengo que destacar algo en cuanto a estilo de Valle de Nubes, que quizá Canción del Ocaso no lo tiene tanto, es el papel de los chismorreos, de los rumores. Sí, ya sé que en Canción del Ocaso también había el tema pues de los cotillos, de los chismorreos, pero más porque nosotros explorábamos la intimidad de sus habitantes que por el hecho de que los propios personajes hicieran correr rumores. Sin embargo, al saltar de una comunidad rural, que la gente está mucho más entregada al campo que digamos a la plaza, a la hora, aquí ya estamos en un pueblo. Y esto se nota. Constantemente Louis Grassic Gibbon desarrolla una especie de flujo de conciencia en la que se mete dentro del rumor y nos aproxima a multitud de personajes exclusivamente a través del rumor. O sea, nunca sabremos si eso ocurrió de verdad o no, pero se mete en, bueno, se dice tal, se meten los rumores constantes, porque es que los habitantes de Szeged son unos cotillas y constantemente están criticando y chismorreando sobre la vida del pastor, que si le ha sido infiel a Chris con la criada, que si el herrero ha hecho aquello. Y tiene una forma Louis Grassic Gibbon de meterse dentro del rumor, del cotilleo, impresionante. De hecho, muchas veces directamente utiliza la segunda persona del singular, o sea, como si fueras tú, lector, uno más en Szeged, que además tuviera opiniones fuertes sobre los personajes y chismorreara, ¿no? Muchas veces te dice, y tú ibas al bar y escuchabas esto y te indignabas de que la chusma de los telares exigiera derechos, pero ¿quién eran esos cerdos? O sea, te mete palabras en tu boca como lector,
poniéndote en el centro de Szeged, del sentir, como si tú estuvieras en esa taberna participando del jolgorio de cotillas del pueblo. Y esto hace que se vayan creando personajes de lo más divertidos. En Canción de Ocaso también había momentos divertidos, pero es que de todos los libros de Trotalibros Editorial, con ninguno me he reído tanto como en Valle de Nubes. Tiene unos personajes tan divertidos, y además Louis Grassic Gibbon los trata y los retrata de una forma tan irónica y tan divertida que, bueno, a mí se me escapaban carcajadas mientras lo corregía. En cuanto a la edición, ha sido complicado. Lo empezó traduciendo Miguel Ángel Pérez Pérez, el traductor de Canción del Ocaso. Estaba encantado con la traducción, pero estaba justo a la mitad cuando Miguel Ángel falleció de forma repentina de un infarto, por lo que se tuvo que atrasar la publicación de Valle de Nubes hasta ahora. Por suerte, Ana Eiroa, amiga y compañera de oficio de Miguel Ángel Pérez Pérez, asumió la traducción y la completó. Por supuesto, hemos realizado una profunda labor de revisión para que el estilo sea coherente, unitario, y el resultado, bueno, yo estoy felicísimo con el resultado. Pero, y esto lo comento en la nota del editor de Valle de Nubes, es poético que Ana Eiroa haya terminado la traducción de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel descubrió la trilogía escocesa gracias a ella y a su marido, que era escocés, y le regaló la trilogía escocesa, y cuando le encargué la traducción de Canción del Ocaso le hizo muchísima ilusión, porque su profesor le había regalado la trilogía escocesa y nunca se la había leído. Su profesor había fallecido y para él fue un homenaje a su querido profesor y amigo traducir Canción del Ocaso. Y precisamente ha sido la viuda de su profesor y amigo la que se encargó de terminar su traducción de Valle de Nubes. He intentado convertir esta edición de Valle de Nubes en un homenaje a la figura de Miguel Ángel Pérez Pérez, a su labor como traductor, pero también como persona, porque para mí ya era un amigo en quien confiar, en quien desahogarme cuando había dificultades y complicaciones en la editorial. Luego, aparte de esto, en cuanto a diseño, de verdad que es de los que más me gustan de lo que he sacado este año, con ese verde de los valles de Escocia, y tanto las letras como las diferentes formaciones de nubes por las que se divide la historia en un gris, no sé si se ve aquí, pero es como un gris metalizado, brillante. Hemos querido replicar el gris de las nubes y, por supuesto, cada una de las partes viene con su respectiva nube. Como en Canción del Ocaso, al principio de todo os vais a encontrar con un mapa de Szeged que os va a ayudar a situar toda la acción, todas las familias, todos los personajes, los barrios, las calles y las plazas que se describen en la historia. Y como novedad de las últimas ediciones tenéis la firma de Louis Grassic Gibbon en la última página del libro. Vamos, que estoy felicísimo de cómo ha quedado esta edición. Además es que con Canción del Ocaso es que quedan tan bien juntos, de verdad. Yo no me canso de verlos en mi biblioteca, son preciosos juntos. Ya podéis encontrar Valle de Nubes en todas las librerías, también en la página web de la editorial. Os dejo el enlace en la caja de descripción. Si lo compráis en la página web de la editorial, recordad que os llegará con un marcapáginas a juego con los mismos motivos y el color de Valle de Nubes. Y también, como novedad, he abierto una nueva pestaña en la página web de la editorial que os permite comprar packs. En este caso podéis comprar Canción del Ocaso y Valle de Nubes. Los dos ya os llegará con el subtítulo de Trilogía Escocesa, el nuevo material, en un pack con el 5% de descuento y sus respectivos marcapáginas. Y esto es Valle de Nubes. Espero que os haya llamado la atención, de verdad, que es una muy digna continuación de Canción del Ocaso. Para mí no baja para nada el nivel, y con él sigue la historia de Chris, que es lo mismo que decir que sigue la historia de Escocia. Si os gustó Canción del Ocaso y si llorasteis con su final, no os podéis perder Valle de Nubes. Dejadme en los comentarios si os ha llamado la atención Valle de Nubes, si ya lo tenéis, si ya lo habéis leído, qué os ha parecido. Dejadmelo todo en comentarios, que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en Sant Jordi y mientras tanto, leed mucho.